luz nos llene hoy. Que tu paz se derrame hoy por la eternidad. Dios, que tu paz se derrame hoy por la eternidad. Diseñadas para la gloria de Dios. Un espacio de estudio y reflexión sobre el diseño divino a la luz de la palabra de Dios. A continuación, un nuevo estudio a cargo de Margarita Fuentes. Que tu luz nos llene hoy. Proverbios capítulo 31, verso 10 dice: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Y el versículo 30 dice: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Esa es la versión NBI. El título dice: creadas para la gloria de Dios. ¿Qué entendemos por la gloria de Dios? Si nosotros nos preguntamos, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué entendemos cuando hablamos de la gloria de Dios? Si le preguntamos a cualquier persona que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios, lo más probable es que se imagine ángeles, o se imagine, una iglesia, crucifijo, muchas cosas espirituales puede ser. Pero la gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? ¿De qué trata exactamente? Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto, porque ella es la que nos da todas las respuestas. En Isaías capítulo 6, verso 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En Salmos 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Luego en Juan 11, verso 40 dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. En Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. En Apocalipsis 21:23 dice: la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahí está hablando de la ciudad celestial, que dice que no necesita ni luna ni sol que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera. Y después en 1 Corintios capítulo 10, verso 31 dice: en conclusión, ya sea que coman o beban, hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hay muchos versículos de la Biblia que nos hablan de la gloria de Dios. Pero acá traté de buscar lo que a nosotras nos diga qué es la gloria de Dios. El primer versículo habla de que Isaías, cuando estaba en el templo y vio esa visión que Dios le mostró, que los ángeles decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Jesús le dijo en Juan 11:40: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Cada versículo de los que nosotros estamos leyendo acá nos habla de la gloria de Dios. Entonces, al ver estos versículos, analizarlos, nos habla de que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Después Dios dice que si crees verás su gloria. Después dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice que el cielo, la ciudad celestial, no necesita ni sol ni luna
que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina. Su sola presencia ilumina el cielo. La tierra está llena de su gloria. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, dijo solo la palabra y las cosas fueron hechas. Su palabra tiene poder. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos miraron y dijeron la palabra y las cosas fueron hechas. Entonces, la tierra, el cielo y todo lugar está lleno de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué entendemos por la gloria de Dios? Después de haber leído estos versículos, después de leer la Biblia que nos habla, está lleno de versículos que nos hablan de la gloria de Dios. ¿Qué podríamos nosotros deducir? Podemos decir entonces, la manifestación de la santidad de Dios, de su perfección, de su grandeza y naturaleza divina. La gloria de Dios, según lo que nosotros hemos leído, es la manifestación de la santidad de Dios, su perfección, su grandeza y su naturaleza divina. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra, todo anuncia, ¿cierto?, la obra de sus manos. Es la manifestación de la santidad de Dios. Cuando Isaías estaba en el templo, los ángeles decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Cuando Moisés fue a encontrarse con Dios, ¿cierto?, en el monte, Dios le dijo que quitara sus sandalias porque el lugar que pisaba era santo. Allí estaba la presencia de Dios. Estaba la gloria de Dios mismo en ese lugar. La manifestación de la santidad de Dios, de su perfección. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Dios lo hizo perfecto. Su grandeza, qué grande es todo lo que Dios ha hecho. Nosotros, nuestra mente finita, no alcanzamos a comprender, no alcanzamos a dimensionar la grandeza de Dios, de su naturaleza divina. Si su palabra, que nosotros vamos a ella, vamos todos los días Dios tiene algo nuevo para nosotros. En ella se manifiesta su santidad, su perfección, su grandeza, su naturaleza divina. Entonces, si nosotras fuimos creadas para la gloria de Dios, fuimos creadas para manifestar la santidad de Dios, para manifestar su perfección, para manifestar su grandeza y para manifestar su naturaleza divina. ¡Wow! ¿Seremos capaces? Somos capaces nosotros, que si fuimos creadas para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se refleje en nuestras vidas, ¿seremos capaces de manifestar su santidad? Nosotras como mujeres estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, vivimos una vida en santidad, se manifiesta la perfección de Dios en nuestras vidas, su grandeza, su naturaleza divina. Es una gran responsabilidad, es algo grande. Moisés le dijo a Aarón, en Levítico capítulo 10, verso 3, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Esto, en el contexto que se daba este versículo, fue cuando los hijos de Aarón fueron a presentar, a quemar incienso al lugar santísimo y encendieron un fuego extraño. Ellos no eran los que estaban autorizados para hacer ese servicio, eran los sacerdotes, pero ellos lo tomaron tan a la ligera, no le tomaron el peso y ellos fueron de cualquier forma, presentaron un fuego extraño ante Dios. ¿Y qué les pasó? Si usted lee el Levítico capítulo 10, se va a dar cuenta que esos varones fueron muertos al instante, fueron consumidos y tuvieron que sacarlos de ese lugar. Y cuando Moisés le habla y le dice, de esto hablaba el Señor, es decir, esto iba a pasar, lo que le pasó a tus hijos. Entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad. ¿Entiende o entendemos nosotros en este minuto lo que nos está diciendo este versículo? Entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad. Y la gloria de Dios es la manifestación de la santidad de Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros somos insistentes
somos intencionales en buscarle, Él va a manifestar su santidad. Y nosotros sabemos que nosotros no vamos a ser capaces, no somos capaces, porque ni Moisés estuvo ante la presencia de Dios en el monte Sinaí, cuando le fueron entregadas las tablas de la ley, pero fue de afuera el pueblo veía que arriba en el lugar donde estaba Moisés con Dios, habían truenos, había humo, había lluvia, había muchas cosas, y ellos pensaron que Moisés había muerto, porque pasaban días que Moisés no bajaba, y ellos dijeron, Moisés tiene que haber muerto, porque estaba ante la presencia misma de Dios en ese lugar, la santidad de Dios, su grandeza. Y nosotras fuimos creadas para la gloria de Dios, para manifestar esa santidad. Entonces, tenemos que entender de que nosotras, y si nos miramos al espejo, que es la palabra de Dios, cada una de nosotras podemos darnos cuenta si estamos viviendo para la gloria de Dios. Nosotros, desde el principio de la humanidad, desde Adán y Eva, creímos una mentira. Allí en Génesis capítulo 3, vemos cuando entró el pecado al hombre. Dios creó a la mujer y al hombre y a la mujer de acuerdo a la imagen de Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios lo creó, tomó el barro, ¿cierto? Hizo una figura y allí le dio aliento de vida y creó al hombre. Y después Dios se dio cuenta y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, una ayuda ideal, indicada para él. Y hizo caer en un sueño a Adán. Adán se durmió, ¿cierto? Fue como una cirugía que Dios le hizo, y abrió por el costado y sacó una costilla, y de esa costilla Dios hizo a la mujer y se la presentó al hombre. Por lo tanto, si el hombre fue hecho a la imagen de Dios, la mujer también fue hecha a la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 3 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. ¿Dentro de qué contexto? Cuando Dios creó a Adán, le dijo que de todo árbol del huerto podían comer. Pero había un árbol que era del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, ellos no podían comer porque si comían iban a morir. Seguramente, lo más seguro, ¿cierto? Lo más probable es que cuando Eva fue presentada a Adán tiene que haberle contado a Eva lo que Dios le había dicho. Adán tiene que haberle mostrado el jardín del Edén, la maravilla de Dios allí en ese lugar manifestado, en esos árboles, en esas plantas, en la vegetación, en los animales, en las aves. Tiene que haberle contado, porque Adán fue el que le puso nombre a todos esos frutos, a los árboles, a los animales. También le puso nombre a su esposa, a Eva, le puso varona, porque del varón fue tomada. Entonces tiene que haberle contado que había un árbol, ¿cierto?, del cual no se le estaba permitido comer ni probar, porque la sentencia era la muerte. Pero, estando la mujer paseando seguramente, conociendo y reconociendo el jardín, se le aparece la serpiente y le dice, no es cierto, no van a morir. Después de haberle dicho, con que Dios os ha dicho, ¿cierto? En el versículo 1, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Y le pregunta a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y Eva le responde, podemos comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer. Y la serpiente le responde y le dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Era verdad esto? Esa era una verdad a medias que la serpiente le dijo a Eva. ¿Nos suena conocida esa expresión? ¿Verdad a medias? Porque Dios había dicho que si comían de ese árbol iban a morir. Era la sentencia. Pero Satanás le agrega aquí y le dice, adorna esto y se lo pinta atractivo a la mujer para engañarla. No van a morir. Dios sabe muy bien, cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y le quiso decir
a Dios no le conviene que ustedes coman porque si no van a ser como Él. ¿Cierto? Si nosotros queremos como tratar de contextualizar o explicar. Y esto entró ahí a la mujer y a lo mejor, no sé, a ella le convino y dijo, ¿por qué no puedo ser como Dios? ¿Por qué Dios no quiere que nosotros seamos como Él? Si somos hechos como Él, fuimos hechos a semejanza de Él. ¿Por qué Dios no quiere? Estoy parafraseando. La mujer vio, dice el versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Y qué pasó ahí? Lamentablemente para nosotros, para ellos especialmente, que fueron los primeros, entró el pecado a la humanidad. Por eso acá el título dice, hemos creído una mentira. Porque eso fue el principio de muchos engaños de Satanás. El primer pecado, que fue la desobediencia, entró por un hombre. Si bien la serpiente tentó a Eva, ¿por qué tentó a Eva? ¿Por qué no tentó a Adán? Yo creo que muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué fue tentada la mujer y no el hombre? Tal vez como nosotros fuimos creados del hombre, salimos del varón, a lo mejor somos más sensibles, ¿cierto? A lo mejor somos más creíbles. El hombre, sabemos nosotros que el hombre es como más racional, él tiene la capacidad de razonar, de pensar, y no se deja llevar fácilmente por sus emociones. Pero nosotras tenemos las emociones a flor de piel, tenemos la emoción ahí vivita, ¿cierto? Y se dice también, hay un dicho que dice que la mujer es más corazón, el hombre es más razón. Y a lo mejor Satanás se le acercó a Eva justamente por eso, porque era más fácil de convencer. Y si hoy día lo contextualizamos, nosotras las mujeres, ¿cuántas mentiras hemos creído? ¿Cuántos engaños sutiles de Satanás creemos? El resultado de ese engaño es triste, porque la mujer probó del fruto y en lugar de recibir lo que Satanás le había prometido, que iban a conocer el bien y el mal y que iban a ser como Dios, ¿cuál fue el resultado? Fue la muerte, quizás no física, fue una muerte espiritual. En el instante, si nosotros nos ponemos en los zapatos de Eva, como decimos actualmente, ¿qué sintió Eva al probar ese fruto? ¿Cuántas sensaciones? ¿Cuántos sentimientos habrá sentido? Yo creo que sentimientos encontrados, porque la emoción de probar el fruto, esperando ser como Dios y conocer todas las cosas. Pero ¿qué resultado tuvo? Automáticamente sintieron vergüenza, trataron de cubrirse con Adán y instintivamente trataron de esconderse. ¿Por qué se quisieron esconder? ¿Por qué se escondieron? Porque al instante supieron que habían fallado ante Dios, que habían pecado. Quizás no se conocía la palabra en sí misma como pecado, pero sabían que habían hecho lo que Dios había dicho que no se hiciera. Habían probado del fruto prohibido, habían transgredido la orden de Dios. Ese fue el pecado, desobedecieron. Por eso quisieron esconderse. Y cuando Dios los busca en el paraíso y dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste? Adán lo primero que hace es culpar. Y dice, la mujer que me diste, ella me dio a probar el fruto y yo comí. Y la mujer que dice, ¿cómo se defiende? La serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos algo malo? Cuando pillamos a un niño haciendo algo que no debe hacer, que le dijimos que no hiciera, el niño va a culpar siempre a los demás. Nos cuesta reconocer que pecamos, nos cuesta reconocer que nos equivocamos, que le fallamos a Dios. Hay una escritora que se llama Nancy DeMoss Wolgemuth, escribe en un libro que tiene, que se llama Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre. Dice que cuando Eva comió del fruto, lo probó, su boca se llenó de gusanos. Quizás no literalmente, pero se llenó de frustración, se llenó de soledad, de amargura,
de tristeza. Y es eso lo que hoy día nosotros podemos vivir a lo mejor de una u otra forma. Nosotros que estamos dentro de la iglesia, de la congregación, muchas veces experimentamos estas sensaciones: desazón, tristeza, amargura. En la vida hemos vivido situaciones difíciles, hemos tomado malas decisiones que nos han dejado amargura, tristeza, esa desazón, ese sabor amargo. Y yo creo que a lo mejor ese tipo de sensaciones tiene que haber sentido Eva cuando creyó que iba a ser como Dios, y al probar el fruto se dio cuenta que no estaba ni cerca de ser así. Y más aún cuando Dios viene, se les presenta y los enfrenta, y ahora les da la sentencia, la muerte espiritual. Tuvieron que ser desterrados, echados fuera del jardín del Edén, y después Dios pone sus ángeles con espadas ardiendo para que ellos no vuelvan a entrar, porque ya conocían, ya tenían el conocimiento del bien y del mal. De ahí en adelante, mis hermanas, nosotras cargamos con el pecado en nosotros. Todos nosotros que nacimos en este mundo, nosotros somos constituidos pecadores y necesitamos un Salvador. Si nosotras fuimos creadas para la gloria de Dios, ¿cómo es posible que, habiendo sido creadas para la gloria de Dios, transgredimos la ley de Dios? Y constantemente lo estamos haciendo. Constantemente estamos creyendo los engaños de Satanás. Hoy día, tal como lo dice acá, el feminismo persigue los derechos de género, autonomía y libertad. Hay una corriente de pensamiento, ¿cierto?, fuerte, que viene de los años 60 más o menos en adelante, y cada vez ha tomado más fuerza. ¿Y por qué me quiero centrar aquí? Porque es lo que más daño le ha hecho a la sociedad femenina, llamémosle así, a las mujeres. Y no solo a las mujeres, ha traído consecuencias a los varones también. Es una corriente de pensamiento, y ese es uno de los engaños, de los grandes engaños de Satanás. Dice: el feminismo persigue los derechos de género, autonomía y libertad. ¿Qué postula el feminismo? ¿Qué persigue? Dice: arrasa con el matrimonio, con la familia y con el diseño divino para la mujer en la sociedad. El feminismo persigue los derechos de género, es decir, nosotras las mujeres tenemos derechos. Por años, por siglos, se dice que la mujer de alguna forma ha sido mirada en menos, aplastada por el hombre, ¿cierto?, abusada por el hombre. Y quizás sí, hay hombres que son abusivos, que son abusadores, que son agresivos con las mujeres. Muchas experiencias hay así, y puede que sea cierto, sí, no podemos negar eso. También está la autonomía. Hoy día es más común que las mujeres trabajemos. Desde los años 70 más o menos, en adelante, 80, la mujer empezó a independizarse más y empezó a salir de su casa a trabajar. Quizá a lo mejor no era tan necesario, a lo mejor no era por una necesidad económica, sino más bien por sentirse realizada. Y empezamos a estudiar y nos empezamos a independizar y nos empezamos a sentir más libres. Pero esto trajo consecuencias. Más adelante vemos, arrasó con matrimonios, ha arrasado con familia, con el diseño divino para la mujer en la sociedad. No digo que sea malo que la mujer trabaje o que estudie, no, yo encuentro que es muy bueno, es muy útil. Pero que el tema no es ese, es la consecuencia que eso ha traído en nosotras. De repente la mujer gana más que el marido, y es una cosa instantánea que pasa aquí en la mente nuestra, y empezamos a creernos con derechos, ¿cierto? Y empezamos a aplastar al hombre, a hacerlo sentir inferior. Y empezamos a tomar el rol del varón. Si el hombre era abusivo con la mujer, ahora se le vueltan los papeles. La mujer está siendo abusiva en muchas áreas y en muchos sentidos y a todo nivel. Desde los más adinerados hasta los menos adinerados. Pero esto ha traído consecuencias en los matrimonios, en las familias, en el diseño divino para la mujer en la sociedad.
Y el feminismo identifica problemas reales, problemas que no podemos desconocer, como lo que mencionaba al principio, que la mujer era abusada a lo mejor psicológicamente, económicamente, físicamente por el hombre. Y esto demanda respuestas reales. Respuesta que la mujer ha ido tratando de hacer, de responder. Pero la respuesta no está en el feminismo, en esa corriente de pensamiento, sino que está en volver, en regresar al diseño original de Dios, que está revelado en su palabra. Es decir, este engaño sutil de Satanás, como le dijo a Eva, aunque Dios os ha dicho que si comen van a morir, no van a morir. Satanás ha dicho, no como una serpiente, sino con las distintas corrientes y pensamientos. Si tú te sigues quedando en la casa criando a tus hijos, vas a seguir siendo abusada, vas a seguir siendo menoscabada y no vas a llegar a ser nadie. Sal de ahí, deja de cuidar a tus hijos, deja de preocuparte por ellos. No tomes en cuenta lo que te diga tu marido, trabaja, independízate y no dejes que él te mantenga. Cuando el mandato de Dios fue otro, le dijo a la mujer que ella iba a salvarse teniendo hijos, que ella se iba a preocupar de cuidar a sus hijos, de alimentarlos, de estar con ellos, enseñarlos, guiarlos, y el hombre iba a ser el que iba a proveer a su familia el alimento y lo necesario. Pero hemos sido engañadas y nos hemos dejado llevar sutilmente por el engaño. Resulta que hoy día, si nosotros vemos, hoy día el resultado de esto es triste. Como dice acá, ha arrasado con matrimonios, con familias. Hay familias monoparentales. Hay niños que se crían en su casa con otra persona, no con su mamá ni su papá. Y los padres afanados, nos afanamos en darle cosas a nuestros hijos. Le quitamos tiempo, calidad de vida, tiempo de calidad, ese tiempo rico de conversación, de instrucción. No los corregimos. Hay padres que ahora los hijos los tratan como quieren y los padres ya no son capaces de gobernar a sus hijos. Todo esto, hermanas, todo esto ha ido interiorizándose en los hogares. Ha ido ganando terreno en los hogares. Y nosotras las mujeres hemos dejado que eso suceda, porque de alguna forma nos sentimos satisfactorias, hemos sido satisfacidas, nos hemos satisfecho por el hecho de trabajar, de proveer, de tener independencia. Pero ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa con el diseño original de Dios para nosotras? Eso ha traído como resultado que nos sintamos mujeres insatisfechas, mujeres tristes, desanimadas, derrotadas, cansadas, agobiadas. ¿Por qué? Porque nos damos más con el trabajo, tenemos tanto trabajo y tenemos que llegar a la casa y seguir trabajando. Porque en la casa somos mamás y a veces tenemos que llevarnos trabajo para el hogar. Entonces, colapsamos, estamos agotadas y ya las prioridades las vamos cambiando. Ya nuestros hijos no son tan importantes. Me preocupo de que no le falte nada y vamos supliendo con cosas materiales. Pero lo que enriquece realmente lo hemos descuidado. Hemos descuidado lo que realmente importa. Lo que a vida eterna permanece, como dice la Biblia. Entonces, si nosotras, que fuimos creadas para la gloria de Dios, ¿cómo es posible que no le demos la gloria a Dios? ¿Cómo es posible que le demos tanto terreno a Satanás? Y no es algo consciente, no nos damos cuenta, porque nos dejamos llevar por las corrientes, por los engaños, por las corrientes de pensamiento, por los engaños de Satanás.
Dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nosotras tomamos conciencia y nos damos cuenta dentro de nuestras vidas, si nos miramos a la luz de la palabra del Señor, nos vamos a ir dando cuenta qué cosas que parecen mínimas están ahí que no glorifican a Dios. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotras, si nos volvemos al diseño original, lo que la palabra del Señor nos dice, no digo que tenga que dejar de trabajar, no digo que tenga que dejar de estudiar, de perfeccionarme. No, porque eso glorifica a Dios en la manera en que yo lo hago para la gloria de Dios, no para la gloria mía. Yo puedo trabajar, yo puedo estudiar, yo me puedo perfeccionar, pero hacerlo todo glorificando a Dios, porque fui diseñada para la gloria de Dios. Aquí dice, una mujer creada para la gloria de Dios es aquella cuya vida está siendo constantemente moldeada por la palabra de Dios. Esa es la respuesta para nosotras. Yo puedo trabajar hoy día, yo puedo estudiar, yo me puedo perfeccionar, yo puedo ser una profesional, pero una profesional, una mujer que se deja constantemente moldear por la palabra de Dios. Cosa que mi vida, allá en mi trabajo, allá donde yo me desempeño profesionalmente, sea un reflejo de la gloria de Dios. Porque fui diseñada para la gloria de Dios. Y si recordamos qué era la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Es la manifestación de la santidad de Dios, de su perfección, de su grandeza y de su naturaleza divina. Entonces, yo como mujer que fui creada para la gloria de Dios, tengo que estar constantemente siendo moldeada por la palabra de Dios. Y ella, es decir, yo como mujer, usted como mujer, es un reflejo de la gloria de Dios. Que las personas que nos vean allá afuera digan, esta es realmente una hija de Dios. Es realmente una cristiana. ¿Por qué? Porque todo lo que hago, lo hago no para que me digan, oh, qué lindo lo haces, oh, qué bien trabajas, oh, que eres estupenda, que eres linda, y se envanezca mi corazón, no. Porque lo que soy, como soy, es para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, dice la palabra del Señor, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Deseamos vivir buscando el reconocimiento de los demás? ¿Vivimos buscando el reconocimiento de los demás? ¿Lo que hago, lo hago para que mi jefe me diga que lo hago bien? Y cuando mi jefe no está, ¿dejo de hacerlo? ¿O me interesa saber lo que Dios tiene para mí? Me interesa saber lo que Dios dice para mí. ¿Cuál es nuestro objetivo, hermanas? Preguntémonos, hagámonos estas preguntas. El versículo en Proverbios 31:10 decía que engañosa es la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Y cuál es el temor a Jehová? Es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, dice en Proverbios, es el temor a Jehová. Entonces, si yo temo a Dios, si yo deseo vivir para su gloria, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo vimos anteriormente. Tengo que dejarme ser moldeada por la palabra de Dios. Tengo que dejar que su palabra moldee mi vida. Y para que la palabra de Dios vaya moldeando mi vida, yo tengo que conocerla. Yo tengo que leerla, escudriñarla. Si yo dedico tiempo a prepararme para mi trabajo, para hacerlo bien, porque quiero ser bien evaluada, yo quiero y necesito y tengo el deber de estar todos los días frente a la palabra de Dios,
escudriñándola y dejándome ser moldeada por ella, para así vivir para la gloria de Dios, para así que se refleje la gloria de Dios en mi vida. Otra pregunta: ¿qué engaño o mentira hemos abrazado que nos impiden vivir para la gloria de Dios? ¿Qué mentiras hemos creído? A lo mejor no se nos ha aparecido una serpiente como a Eva, pero allá afuera hay tanto pensamiento, colegas de trabajo, gente con la que nos relacionamos. De repente hasta nuestros hijos nos traen cosas, pensamientos que ellos escuchan en sus colegios, donde ellos se desarrollan, se desenvuelven, y a veces nos hacen a nosotros dudar. ¿Por qué? Porque no tenemos un cimiento sólido. Pero hagámonos la pregunta, y estas preguntas son para cada una de nosotras: ¿qué mentiras he creído? ¿Qué engaños o mentiras he abrazado que me impiden vivir para la gloria de Dios? ¿Cuántas cosas de las que hemos mencionado están aquí, aún dentro de las congregaciones, aún dentro de la iglesia? Encontramos hermanos, hermanas que tienen formas de pensar que no están alineados con la palabra del Señor. Encontramos hermanas que, no sé, que piensan o están de acuerdo con este tema del feminismo. Si bien inicialmente el feminismo no era malo, es decir, era una forma de expresar o de reclamar que tenían las mujeres en esos años. Pero esto se fue desvirtuando y se fue tomando otro color, y hoy día no es lo que pensó que podría ser. Entonces a lo mejor nosotras creemos esas mentiras, a lo mejor nosotras creemos, y a lo mejor hemos comido de ese fruto, y por eso hoy día encontramos tantas mujeres dentro de la iglesia tristes, sintiéndose engañadas, deprimidas, cansadas, agobiadas, de distintas formas, nada de lo que la palabra del Señor nos ofrece. Y por último, ¿qué áreas de nuestra vida necesitamos rendir a Cristo? ¿Qué parte de mi vida? Como mujer. Porque nosotras las mujeres tenemos la tendencia de querer tener el control de todas las cosas. Somos así. Nos gusta tener el control en el trabajo, en la casa, en la vida de nuestros esposos, en la vida de nuestros hijos. Y cuando perdemos el control, no somos nosotras. Y nos dejamos llevar por todos los pensamientos que nos bombardean de forma exterior, y los llevamos a cabo. Y creemos las mentiras, las digerimos, las pensamos, y después las empezamos a llevar a cabo. Aún conociendo las verdades bíblicas, nosotras hay áreas de nuestra vida que no le hemos entregado al Señor, que no le hemos rendido al Señor. Entonces, la invitación hoy día es, mis hermanas, ya que hemos sido creadas para la gloria de Dios, dejémonos moldear por su palabra, dejémonos llevar por lo que ella nos dice, conozcámosla. Dice en Oseas capítulo 6, si no me equivoco, dice que el pueblo pecó porque le faltó conocimiento. Si nosotras no queremos pecar, si nosotras queremos agradar a Dios y vivir para su gloria, y que la gloria de Dios se refleje en nuestras vidas, nosotros debemos tener conocimiento de lo que la palabra del Señor nos dice. Debemos saber lo que ella nos quiere decir. Pero pidámosle al Señor que la palabra del Señor nos diga lo que ella nos quiere decir, no lo que nosotros queremos entender. Porque ese es otro tema también. A veces leemos la Biblia y entendemos lo que nosotros queremos entender, no lo que ella nos quiere decir. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que nos revele a nuestras vidas qué áreas hay ahí que no le hemos rendido a Cristo. Nosotras necesitamos caminar a la luz de la palabra del Señor. Tenemos una gran responsabilidad como mujeres. La mayoría somos madres, algunas ya son abuelas, y hay un ejemplo que tenemos que entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos cuando lleguen. Y aún donde trabajamos, las hermanas que son profesoras,
que trabajan con niños. Hay gestos, los niños imitan todo, absorben todo, son como esponjitas. Imitan los gestos, las formas de hablar, de caminar, las respuestas, cómo nos desenvolvemos. Todo lo que hacemos, lo que comamos, lo que vivamos, lo que decimos, que sea para la gloria de Dios. Que la gloria de Dios se refleje en nuestras vidas. Que la luz de Cristo se refleje en nuestras vidas. Que el carácter de Cristo se refleje en nuestras vidas. Para que así podamos vivir conforme al diseño que Dios tuvo para nosotras en un comienzo. Él nos creó a su imagen y semejanza, no físicamente, sino de corazón. Que nuestro corazón honre a Dios, que nuestro diario vivir le honre. Que tu luz nos llene.